días estamos aquí para recibir una palabra de parte de Dios, como cada día cuando nos congregamos esperamos una palabra de Dios, y esta es una palabra que llega a nosotros como casa local. Es una palabra que está pues enfocada para nosotros como iglesia local y queremos abrir el corazón para recibirla. Yo le pido a Dios que me ayude, su Espíritu Santo, que me ayude a compartir esta palabra tal y como salió del corazón de Dios. Y es lo que oro para que vosotros también la podáis recibir de la misma manera. El Señor me llevó a pensar en Jacob, en la vida de Jacob. Sabéis que Jacob viene de Isaac y de Rebeca, eso lo sabemos todos. Isaac se une con Rebeca cuando tenía 40 años para levantar un linaje después de Abraham, que era su padre. Pero sabemos que Rebeca era estéril. Rebeca era estéril y entonces Isaac tuvo que pedirle a Dios, tuvo que rogarle a Dios por su esposa para que concibiera, porque habían pasado 20 años desde que se casaron y no habían tenido ningún hijo. Entonces Dios escucha la oración de Isaac y Rebeca concibe en su vientre, y en su vientre sabemos que los hijos que había dentro de ella estaban luchando, porque tenía gemelos, se halló que tenía gemelos, dice la palabra. Entonces dice que luchaban, y dice que dos naciones, le dijo Dios a Rebeca, 2 naciones y 2 pueblos divididos estarán desde tus entrañas, y por eso ella sentía ese, porque dice que me muero de la lucha que tenía dentro de su vientre con esos 2 hijos, con esos 2 gemelos. Eran gemelos, pero eran diferentes. Al nacer se dieron cuenta que eran completamente diferentes en cuanto a su apariencia física. Uno era muy velludo y el otro era lampiño, pero también eran muy diferentes en cuanto a su carácter y también muy diferentes en cuanto a su destino. Desde el primer momento que aparece Jacob en el relato en la Biblia, se nos presenta como usurpador, porque dice que cuando él nació, primero nació su hermano, pero que él nació agarrado al calcañar de su hermano, es decir, al talón, al pie de su hermano, salió agarrado, y entonces lo llamaron, por eso le llamaron Jacob, que significa usurpador. Después lo vemos que logra que su hermano le venda su primogenitura, porque aunque eran gemelos, Esaú había nacido antes, por tanto era el primogénito. Vemos como a través de ese guiso de lentejas le vende la primogenitura a su hermano a Jacob. Una vez más lo vemos como un usurpador. Y dice él, cuando su madre se entera de que había llegado el día en que Isaac iba a bendecir a Esaú y le iba a dar la bendición del primogénito, Rebeca pues hace todo un plan para engañar a su marido, toma a su hijo, lo disfraza a Jacob y lo mete para que se lleve la bendición. Y una vez que ya lo ha bendecido, pues ya había soltado la bendición, ya había lanzado la bendición y ya no había nada que hacer. Y dice el propio padre, cuando viene su hijo Esaú llorando, diciendo, ¿cómo? Que me han robado la bendición. Él mismo dijo, dice, vino tu hermano, dice, con engaño. Vino tu hermano con engaño, dice, y tomó tu bendición. Después que sucede todo eso, por supuesto, su hermano Esaú lo que quiere es venganza, porque le había robado su bendición por el engaño. Entonces él quería matar a su hermano. Dice, en el momento que muera papá, yo voy a matar a mi hermano por lo que me ha hecho. Así que él se marcha huyendo. Rebeca una vez más se inventa ahí una historia de que está muy triste, de que quiere que su hijo se case con alguien de la familia, que no se case con las hijas de Canaán, como había hecho Esaú. Entonces engañan una vez más al padre, y el padre Isaac lo bendice y lo envía a casa de su esposa, a casa de Rebeca, para que encontrara allí esposa, para que Jacob encontrara esposa. Ese era el pretexto. Así que vemos todo ese relato, que es una vida y una historia llena de, una etapa llena de engaños, de tretas, de usurpaciones. Esa fue la etapa en la cual él vivió en la casa de sus padres, llena de engaños, tretas, haciendo las cosas a su manera. Pero a partir de ese momento en el que Jacob le dice adiós a la casa de sus padres y a todo lo que había conocido hasta ese momento, comienza una nueva etapa. Él sale de Canaán, donde vivían, para irse a Padán Aram, que era la tierra de donde salió Rebeca, donde encontraron esposa para Isaac, donde estaban sus hermanos, donde estaban sus primos, todos estaban allí.
Y ahí, en ese camino, en esa nueva etapa, cuando él sale, es el famoso relato donde él tiene su primer encuentro con el Dios de su padre Isaac. Hasta ese momento, Jacob era anónimo Dios era anónimo para Jacob. Pero Dios conocía muy bien quién era Jacob. Él pensaba de Dios, de ese Jehová que mencionaba Isaac, como que era alguien que estaba allá arriba, alguien a quien su padre temía, pues siempre se habla del temor de Isaac, que Dios era el temor de Isaac, alguien a quien él temía y a quien su padre adoraba, pero para él era alguien anónimo, alguien allá arriba que no había tenido ningún conocimiento de él. Dios era un total desconocido para Jacob, pero Dios conocía perfectamente quién era Jacob. ¿Y sabéis qué? Dios lo estuvo esperando en Betel muchos años, esperando que llegara ese momento en el cual Jacob iba a encontrarse justamente en ese lugar, en Betel, que antes se llamaba Luz, ese lugar. Y en Génesis 28, vamos a estar en estos capítulos si quieres abrir tu Biblia, en Génesis 28, en el versículo 12 dice que en el 11 dice que llegó a ese lugar, era tarde, él había caminado, él salió corriendo porque en realidad era una huida enmascarada. En el fondo yo creo que tendría miedo de pensar que su hermano lo siguiera e intentara matarlo o hacerle alguna cosa, porque él tuvo una jornada larguísima, desde donde él estaba hasta este lugar en Betel, había como unos 77 kilómetros, o sea que imaginaos qué jornada tuvo tan tremenda para llegar hasta este lugar. Seguramente correría, caminaría rápido, hasta que llegó a este lugar y claro, obviamente estaba cansado y fue que se puso esas famosas piedras en la cabecera y durmió. Y dice en el versículo 12, y soñó. Se acostó, eso no era nada extraño, pero dice que esa noche, cuando se acostó, soñó. Hasta ese momento, a Jacob, todo lo que hemos visto en el relato, lo que describe la palabra, no se le conoce ningún interés ni ningún rasgo espiritual en su vida. No hay nada espiritual en Jacob hasta este mismo momento, hasta esta palabra que dice, y soñó. Dios, ¿qué quiso hacer en Betel? Dios quiso poner un sello en Jacob, quiso poner un sello, una palabra que fuera personal, que fuera dirigida solamente a él. Así que Dios intervino en su sueño, aun cuando Jacob era duro, era incrédulo, era ignorante de quién era Dios, pero Dios se le presentó en Betel. Eso fue lo que hizo Dios. El relato famoso de Betel es Dios presentándose a Jacob porque Jacob no le conocía. Y le dice así en el versículo 13 que, él estaba ahí en ese trono, en lo alto de esa escalera, y le dice, yo soy Jehová. ¿Qué es lo que hace Dios? Presentarse a Jacob. Le dice, yo soy Jehová. ¿Qué le dijo Dios? Jacob, bienvenido a un nuevo tiempo. Eso era lo que estaba pasando con la vida de Jacob. Y le dio una promesa, la promesa que está en el versículo 13, que le dice, te voy a dar esta tierra en la cual tú ahora mismo estás acostado, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Te daré esta tierra y también le dice otra cosa, te daré descendencia. Hasta aquí Jacob había causado muchos males, Jacob había causado muchos llantos, había causado muchas amarguras en su familia, muchas. Había sido causa de mucho llanto, de riñas, de pleitos. Pero fíjate lo que le promete Dios en el versículo 14. Le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, en ti serán benditas todas las familias. Un hombre que había hecho mucho daño a su familia, que había engañado a su propio padre, que había engañado a su propio hermano, había causado mucho llanto. Esaú lloró con gran amargura. Así que cuando él en ese sueño escucha todas esas cosas, primero que se le revela a Dios, se le presenta, estoy aquí, soy Jehová, yo soy ese Dios que tú has escuchado hablar a tu padre, ahora estoy aquí y quiero ser tu Dios. Y empieza a decirle, te voy a dar esta tierra, y además le dice, en ti van a ser benditas todas las familias. Yo no sé
si Jacob estaba más asombrado por ver esa aparición de Dios o por las cosas que estaba diciendo acerca de él. Porque si alguien no lo merecía, era precisamente Jacob, algo así. Como alguien que había sido amargura para su familia, podría llegar a convertirse en bendición de muchas familias, como Dios estaba prometiendo. Dice el relato que cuando Jacob despierta de su sueño, dice, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová estaba aquí. ¿Cómo yo me he acostado si Jehová estaba aquí y yo me he acostado a dormir tan tranquilamente? La clave aquí es yo no lo sabía, porque Jacob ignoraba muchas cosas. Él se creía muy listo. Jacob se creía que con su fuerza y con su astucia podía lograr muchas cosas, pero aquí empezó a darse cuenta que ignoraba muchas cosas, que no conocía a Dios. Jacob se dio cuenta que ignoraba completamente su propósito y su llamamiento. Hasta este momento no sabía nada acerca de su propósito, el propósito por el cual él había nacido, el propósito por el cual Dios lo había puesto en el vientre de Rebeca junto a su hermano Esaú. Y él exclama, cuando se da cuenta de todo esto, de repente empieza a vivir una experiencia sobrenatural y él mismo dice que tuvo miedo y dice, ¡wow! ¡Cuán terrible es este lugar! ¡Wow! Tuvo miedo, tuvo pánico de repente, tuvo pánico en la noche cuando se despertó. Pero el lugar no era el terrible era él, no el lugar, sino él. Él tuvo una aparición de Dios brusca, de repente, ¡bum!, se le aparece Dios. Fue imponente, vio esa escalera, esa gloria, los ángeles. Fue una visión, una aparición clara. Pero a pesar de todo eso, Jacob no entendía nada todavía. Así que él hizo un voto y parecía, se ha vuelto espiritual. Un voto lo ves en el versículo 20 y el versículo 21, que él dice, ay, si el Señor va conmigo, si me guarda, si me da, si me prospera, si yo mimé conmigo. Era una promesa completamente infantil, una promesa totalmente egoísta. Si tú me das, si tú me bendices, entonces yo pues te serviré y hasta incluso, fíjate, hasta te voy a dar el diezmo de todo lo que tenga. Fue un voto completamente egoísta y infantil, lo cual nos revela que Jacob no sabía nada, Jacob no entendía nada, absolutamente nada. Pero Dios determinó un tiempo para Jacob y usó todos sus errores, todos los errores que había cometido hasta ese momento, usó todos sus errores para llevarlo al lugar que él había preparado para tratar con su vida, y eso es precioso. Como Dios usó todos los errores de Jacob hasta el punto de tener que huir para encontrarse con él en ese lugar, en Betel, que él había preparado porque tenía que tratar con la vida de Jacob. Mirad, esta casa, nuestra casa espiritual, esta casa tuvo un tiempo en el que Dios le permitió dirigirse a su manera, con sus tretas, igual que el tiempo de Jacob en casa de sus padres, tratando con su astucia, manejando métodos humanos, buscando la bendición por su propia mano, corriendo a hombres, buscando formas, imitando modelos. Pero Dios tenía para esta casa un Betel, tenía un encuentro con su casa. Un primer encuentro en el espíritu, como le pasó a Jacob, un primer encuentro con la sobrenaturalidad. Es ese lugar donde Dios habla y el hombre calla y Dios traza un destino. Es un lugar maravilloso, Betel, porque te traza un destino. Se le abrieron las puertas a Jacob a una casa que no era su propia, aunque era de su propia familia, de su propia sangre, era desconocida para él, porque cuando él sale de Betel, llega hasta el lugar a Padán Aram, donde estaba su familia, y tiene el encuentro con los ganados. Raquel venía porque era la pastora y tenía las ovejas a su cargo, y todo ese acontecimiento que sucede ahí, que se desata ahí. Y de repente se le abren las puertas a una casa que, como os he dicho, aunque era su propia familia, para él era completamente desconocida, pero era su familia. Así que Jacob conoció un nuevo lugar, conoció una nueva forma de actuar, una nueva forma de vivir.
Así que, ¿qué hizo Dios? Dios tomó a Jacob, lo sacó de su casa y lo cambió de escenario. Jacob cambió de escenario y lo puso en una nueva familia donde empezaría a ser lo que Dios había dicho según la elección sobrenatural que había sobre la vida de Jacob, aunque él lo ignoraba completamente. ¿Y qué es lo que sucede en esa casa? Pues en la casa de Labán, que era su tío, en esa casa Jacob conoció el amor. Oh, qué bonito podemos decir, ¿verdad? Jacob conoció el amor. Dice en el capítulo 29, en el versículo 18, dice, y Jacob amó a Raquel. Antes de este momento no se ve que Jacob amara a nadie, y Jacob no era un niño, Jacob tenía 40 años. Es el tiempo, para él fue el tiempo del primer amor. Es ese lugar donde olvidas de dónde saliste a causa de que alguien más llenó tu corazón. Por primera vez en casa de Labán, el corazón de Jacob palpitó en amor y Jacob se enamoró. ¿Y cuál fue el precio para conseguir a Raquel? Dice el versículo 20, sirvió Jacob por Raquel 7 años. 7 años sirvió Jacob para conseguir a Raquel. 7 largos años. Tú te imaginas, wow, 7 años se dicen pronto, pero son 7 años, son muchos días, son muchos meses, son 7 inviernos, veranos, otoños, primaveras, 7 largos años. Dice que estaba sirviendo a Labán para conseguir a Raquel. 7 largos años sirviendo para alcanzar lo que amaba. Y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estaba tan enamorado que esos 7 años le parecieron 7 días. Porque tenía tal anhelo de conseguirla, de que fuera su esposa, que esos 7 años no le costaron para nada trabajar sin ningún sueldo, sin ningún salario para Labán. 7 años trabajando duro, sin rechistar. Es más, estaba feliz. Estaba expectante por la recompensa que le esperaba, que era abrazar a su amada. Sabía que después de esos 7 años abrazaría a su Raquel amada. Y en esos 7 años, pues fue conociéndola, pudo ver cómo era. Esos 7 años estaba enamorado. No le importaba el frío de la noche cuidando las ovejas de Labán o el calor del día. ¡Oh! Todo era maravilloso. Todo era flores, mariposas, todo era bellísimo. ¿Por qué? Porque la amaba, porque Jacob estaba enamorado y nada le pesaba, sino que servía con pasión. Servir era un placer porque lo hacía por amor. Repite conmigo esta frase que es muy importante y después vamos a aplicar. Servir era un placer durante esos 7 años porque lo hacía por amor. Y cuando llega el tiempo, que han pasado esos 7 largos años, aquí tienes un versículo detrás de otro, pero piensa que pasaron 7 años. El versículo 21 dice que entonces Jacob se acercó a Labán y le dijo, oye, dame mi mujer. ¿Por qué? Porque mi tiempo se ha cumplido. Esa palabra cumplido es cumplir a cabalidad lo que se esperaba. Eso es la palabra, lo que significa en el original. Cumplir a cabalidad lo que se esperaba. Tú esperabas de mí estos 7 años, yo lo he cumplido. Mira la fecha, iba tachando, Jacob iba tachando los días. Se ha cumplido mi tiempo. Ellos habían hecho un trato, Jacob había cumplido su parte, ahora esperaba, por supuesto, que Labán cumpliera su parte y que le entregara a su hija Raquel como esposa. Ya había pagado el precio que le había puesto el padre para conseguirla. Pero esta maravillosa historia de amor iba a sufrir un giro inesperado. Así que cuando llega el día de las bodas, el padre hace una fiesta, llama a sus amigos, están haciendo una gran boda y cuando llega la noche, dice el versículo 23, que el padre, Labán, toma a Lea y se la trajo. Y él pasó la noche con ella. No vio su rostro porque las costumbres, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque sus rostros estaban tapados, porque las costumbres eran diferentes a lo que nosotros vivimos hoy. Pero cuando llega la mañana se da cuenta
de que pensando, ay Raquel, le diría a Raquel cómo te amo por la mañana, y de repente se da la vuelta y se encuentra el rostro de Lea. ¿Os imagináis la cara de Jacob? Toda la noche pensando que había estado con su amada Raquel, y resulta que se encuentra que en el lecho a su lado tenía a Lea. Entonces inmediatamente se levanta y va donde su suegro, ya era su suegro, y le dice en el versículo 25, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Qué engaño es este? Así que la noche de bodas, que tanto había esperado durante 7 años, se tornó en amargura y se tornó en decepción. 7 largos años esperando tomar a su mujer, y cuando cree que lo ha conseguido, fracasa. No tiene aquello por lo cual él había trabajado y servido con tanta fuerza y con tanta expectación. ¿Y qué es lo que le responde Labán? Tranquilo, tranquilo, vamos, tranquilo. Y le dice en el versículo 27, cumple la semana con esta que era la costumbre, con Lea, y se te dará también la otra. ¿Pero cómo se le va a dar? Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Otros 7 años más tenía que servir a Labán a causa de Lea. Eso fue una gran decepción para Jacob, y para cualquiera lo hubiera sido, obviamente, porque fue un engaño, fue un rejuego. Pero mira algo, mira esta enseñanza. Raquel, que era la amada, venía supeditada a Lea. No se conseguía Raquel sin pasar por Lea. Después vas a entender un poquito más esto, que lo vamos a aplicar a nosotros mismos. No se conseguía Raquel sin Lea. Las dos eran hermanas, las dos iban de la mano, y ambas estaban destinadas a Jacob. Pero él no esperaba esto. Esto fue, ¿cómo? Esto fuera de lugar me ha dejado a mí, esta jugada me ha dejado fuera de lugar. Se llevó 2 por 1 peso. ¿Cómo es posible? Yo esperaba una esposa y resulta que me he encontrado con 2. Así que, dice el versículo 30, que después se le dio a Raquel, dice, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Aún otros 7 años. Pero fíjate que en estos 7 años no se dice que le parecieron como pocos días, como esos 7 años en los cuales estuvo sirviendo por la vida de Raquel. Pero si es verdad que ya tenía a Raquel, se le entregó, no es que tuvo que esperar otros 7 años, se le entregó a Raquel, ya era su esposa, ya la tenía como mujer, pero esos 7 años extras no los esperaba servir Jacob. Dice que Jacob amaba más a Raquel que a Lea, pero ambas eran esposas y ambas habitaban con él. Después de este acontecimiento, de todas estas cosas que suceden, ya tiene a sus 2 esposas, tiene a Raquel, tiene a Lea, y dice el versículo 31 que Jehová vio que Lea era menospreciada, es decir, que la favorita era Raquel, indudablemente. Dice, y le dio hijos. Llegó a tener hasta 6 hijos y una hija, o sea, 7 hijos en total le dio Lea a Raquel, 6 hijos y una hija que era Dina. Imaginaros. Ella no era la amada, Lea no era la amada, Lea no era la favorita, pero era de Lea, fue de Lea, de la que Jacob comienza a levantar una descendencia, como se lo había prometido Dios en Betel. ¿Qué le había prometido Dios en aquel sueño, en aquella visión que él tuvo? Te daré esta tierra y te daré descendencia. A través de Lea, Dios estaba empezando a levantar una descendencia. Durante esos 7 años extras de servicio que hizo en casa de Labán, Jacob se convierte en padre. Y esa era una nueva etapa para él, que no había conocido hasta ese momento. Sabemos que no era la que más le agradaba a Lea, no le agradaba a sus ojos, él estaba enamorado de Raquel, pero a través de Lea, Jacob sufrió un gran cambio en su vida, que no lo llegó a tener con Raquel. Él pasó de ser el niño mimado de mamá, porque cuando salió de su casa, ¿qué era? El niño mimado de Rebeca. Rebeca era la que lo guardaba, la que lo defendía, la que lo mimaba, era el niño mimado de mamá.
era un caprichoso, era el solterón de oro, porque se ve por el relato que Saúl ya tenía esposas, pero a él no se le había conocido ninguna esposa, así que era el solterón de oro. Él pasó de ser todo eso a comenzar a convertirse en lo que Dios deseaba hacer de él. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer con Jacob? Convertirlo en un patriarca. Él iba a ser uno de los patriarcas, el que iba a levantar la nación de Israel. ¡Wow! Eso es demasiado elevado. Eso era algo que a Jacob no podía entrar en la cabeza ni lo comprendía en absoluto. Fue de Lea y no de Raquel que se halló el fruto. Fue Lea la que concibió, empezó a dar hijos. Fue de Lea que creció la familia. Fue de Lea que él empezó a madurar. Fue a través de Lea que comenzaron a llamarle padre. Le empezaron a llamar papá. Mira, el cebo, como el cebo que se pone cuando tú vas a pescar, el cebo fue Raquel para llegar al vientre de Lea. Piensa esto. El cebo fue Raquel para llegar al vientre de Lea. A través de Raquel fue que Jacob llegó a Lea. Lea jamás hubiera llegado a los brazos de Jacob si no hubiera sido por Raquel, jamás. Así que Raquel fue la puerta para que se empezara a cumplir lo que Dios había dicho: te daré descendencia, aunque no iba a ser del vientre de Raquel. Tanto Raquel como Lea, ambas, eran necesarias para el cumplimiento del plan divino. Ambas iban de la mano para el cumplimiento de todo lo que Dios tenía en su corazón realizar. Dios estaba levantando una nación, Dios estaba levantando un pueblo y estaba usando instrumentos mucho más allá de su propia complacencia, de sus propios deseos o de sus propios gustos, porque ¿qué es lo que hubiera querido Jacob, amados? Jacob hubiera deseado que todos esos hijos, esos 7 hijos, hubieran venido del vientre de quién, de Raquel, que era su amada. Pero no fue por su complacencia, ni por su gusto, ni su elección, sino que simplemente Dios estaba usando instrumentos para conseguir su propósito eterno, que era levantar una nación, nada menos que la nación de Israel. Lo importante era en ese momento no complacer a Jacob, ni complacer a Raquel, ni siquiera a Lea. Lo más importante era que se cumpliera la palabra que Dios había hablado. Y si eso suponía sacrificar o decepcionar a Jacob o a Raquel o a Lea, así sería. Porque lo más importante era el propósito eterno, no los gustos o las satisfacciones de ciertas personas. El propósito de Dios estaba por encima de todo eso. Así que después tenemos todo este capítulo que habla de pues todo lo que hicieron, que una sierva, que otra, pero al fin y al cabo se está levantando una descendencia y se están levantando lo que iba el germen de lo que iban a ser las 12 tribus de Israel. Así que después de que Jacob levanta una familia, comienza a pensar en marcharse nuevamente de ese lugar de casa de Labán. Hasta ese momento no vemos que Jacob tiene deseo de regresar a su casa o a su tierra, pero llegado el tiempo en el que él ya levanta una familia y una descendencia, comienza a pensar en marcharse de casa de Labán. Y ahí es donde empieza a hacer tratos con su suegro. Y eso lo ves a partir del capítulo 30. A partir del versículo 25 del capítulo 30, de repente dice: oye, yo tengo ganas de volver a mi casa. Y mira lo que dice el versículo 26. Él habla con su suegro y le dice: oye, dame a mis mujeres y a mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir. Y le dice: pues tú sabes los servicios que te he hecho. Tú sabes los servicios que te he hecho, Labán. Hasta aquí, Jacob había servido a Labán sin recibir remuneración alguna. Había trabajado por conseguir sus hijas. Había servido sin tener ninguna remuneración personal. Y le dice en el versículo 30, hablando con él, le dice: ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Oye, yo ya estoy cansado de servirte. ¿Cuándo voy a trabajar para mi propia casa? Ahora Jacob ya no quería servir. Lo que quería Jacob era trabajar
para recibir un salario, un salario. Así que ahí empieza a tener un plan acerca del ganado que él cuidaba, porque llegaron a un trato y él le dijo, Jacob le dijo, mira, todo de tu ganado, de las ovejas, de tu ganado que sea pintado, listado, manchado, pues esa va a ser mi remuneración. Eso es lo único que te pido. Y así Labán dice que puso aparte todo el ganado manchado y él se quedó con las que eran completamente blancas o negras y pusieron separación, dice que de 7 días entre un ganado y otro por miedo de que Jacob hiciera trampa. Pero Dios le dio un plan de cómo tenía que hacer para que todos lo que naciera, los cabritos, las ovejas, nacieran manchadas, listadas, toda una estrategia que Dios le da. Así que idea ese plan y él empieza a enriquecerse. A través de todo esto empieza a tener más y más ganado, incluso dice que su ganado era más fuerte que el de Labán. Y empezó a enriquecerse, Jacob comenzó a enriquecerse. Te das cuenta que en esta etapa, que esta es una nueva etapa de Jacob, ya no se habla de amor, ni siquiera se habla de descendencia, sino de negocios. Aquí solo se habla de negocios. ¿Por qué? Porque ahora había mucho para mantener. De aquel Jacob, muchachito soltero que llegó, hasta ese momento las cosas habían cambiado mucho. Ya no era un soltero que iba y venía como él quería. Él se había convertido en cabeza de familia, de una familia muy numerosa, muy grande, con esposas, con concubinas, con hijos, con ganados. Y ahora ese era su enfoque, cómo suplir su familia. Ese era su único enfoque ahora. Ya no había enamoramiento, ya no importaban los hijos, sino cómo llevo adelante todo esto que tengo entre manos. Así que, en medio de toda esta situación, Jacob decide abandonar a Labán y lo hace a escondidas. Dice que Labán se va con sus hijos a trasquilar las ovejas, así que él aprovecha, toma todo lo que tiene y se va. Toma todo lo que era suyo y se marcha. Cuando Labán se da cuenta, corre detrás de él y fue con 400 hombres y iba en plan de guerra, obviamente. Solo que Dios lo detuvo, le dijo, cuidado con lo que hagas con Jacob, no le hables descomedidamente. Dios lo detuvo en el camino. Y cuando se encuentran, y Labán dice, ¿pero qué has hecho? ¿Pero por qué no me has dicho que tenías ganas de volver a casa de tu padre? Yo te hubiera hecho una fiesta, yo te hubiera despedido con tamboriles y con fiesta. No me has dejado ni besar a mis hijas, a mis nietos. ¿Cómo has hecho locamente?, le dice Labán. Y Jacob le dice por qué había huido de esa manera. Le dice en el versículo 31, le dijo, pensé que me quitarías por fuerza tus hijas. Tuvo miedo. Tuvo miedo de que le arrebataran lo que durante todos esos años había conseguido con gran esfuerzo y con mucho servicio a su casa. Él pensó que perdería todo lo que durante 20 años había conseguido en el transcurso de esos 20 años. Dijo, en un día voy a perderlo todo. Así que él huyó, salió a escondidas. Él pensó que se iba a quedar con las manos vacías y que todo su trabajo habría sido en vano. Amados, ¿hay algo más triste que esto? Pensar que tu esfuerzo, que tu vida no han servido para nada. Eso es terrible para cualquier persona. Durante largos 20 años haber trabajado y luego pensar, ¿de qué ha servido todo lo que he hecho? No ha servido de nada. Me voy a quedar sin nada, con las manos vacías. Y mirar, este es el pasaje, este es el versículo por el cual se desató esta palabra en mi corazón. Dice el versículo 41 del Génesis 31, 41, dice así. Cuando está hablando Jacob con Labán, le dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Esos años y esa cuenta fue donde el Espíritu de Dios abrió mi entendimiento y me habló de la casa. Dice, así he estado 20 años en tu casa, Labán, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado. Y ahora vamos a comenzar a aplicar esta palabra a nosotros, con la ayuda del Señor. La primera etapa, vamos a ir comparando con todo lo que hemos recordado, todo lo que hemos visto acerca de la vida de Jacob. El primer tiempo de Jacob vimos que
fue en su casa, ¿verdad? Con su familia, donde nació, donde creció, con todo lo que él hizo, sus estrategias y todo. Hubo un tiempo en esta casa que, como Jacob, nosotros hicimos y deshicimos, buscábamos métodos. Fueron unos años, no muchos, pero fueron unos años en los cuales nosotros queríamos imitar pues métodos, sistemas, otros ministerios. Es cierto, pensábamos que esa era la manera de conducirnos, buscando, pues vamos a imitar este método, ¿no? Pues mira, ese método resulta que nos han dicho que con ese método la iglesia crece. No, pues con este ministerio, ahora vamos a organizar esto, y organizábamos grandes cosas. Fue un tiempo real para esta casa, en su principio, hasta que Dios se nos apareció en Betel. Esta casa tuvo un tiempo de Betel, y ese tiempo de Betel fue el año 2000. El año 2000, Dios tuvo un encuentro con nosotros como casa. Nosotros tuvimos nuestro propio Betel. Es ahí donde Dios nos dijo: yo soy Jehová, tu Dios. Como se presentó a Jacob: yo soy Jehová, tu Dios. ¡Wow! Se presentó. Ahí fue, amados, en ese año 2000, cuando Dios se nos presentó en ese Betel, que nos dimos cuenta de que no conocíamos a Jehová. No sabíamos que Dios estaba ahí. Por eso cuando dice Jacob, y yo no lo sabía, ahí me sentí completamente identificada. Nosotros no sabíamos ni quién era Dios, ni cómo actuaba, ni cuál era su plan. Pero Dios nos abrió, como a Jacob, un nuevo tiempo. Nos abrió un nuevo tiempo. Él nos abrió las ventanas de los cielos. Él puso literalmente una escalera para que pudiéramos llegar a su dimensión, esa dimensión espiritual. Igual que a Jacob, Dios nos dio sueños, nos dio revelaciones. Tuvimos un encuentro con la sobrenaturalidad de Dios. Dios nos cambió completamente de escenario. Dije: Señor, realmente tal y como le sucedió a esta casa, tal y como le sucedió a Jacob. Fue un tiempo de mucha visitación espiritual, como esa escalera que vio Jacob, que subían y bajaban ángeles, y que al final de esa escalera estaba Dios hablando. Dios nos abrió las señales, Dios nos abrió sus códigos, Dios nos enseñó muchas cosas en ese tiempo en Betel. Y nos cambió completamente de escenario, nos sacó de donde estábamos, como hizo con Jacob, y nos llevó a un tiempo y un escenario completamente nuevo. Nos llevó a una tierra que nosotros nunca habíamos pisado y que no conocíamos. La segunda etapa es cuando Jacob llega a la casa de Labán y sirve 7 años por Raquel. Ese es el tiempo, hemos visto, que es el tiempo del primer amor, el tiempo del primer amor. ¿Qué significa eso para nosotros? Era el tiempo en el cual Dios nos reveló su reino, donde comenzamos a caminar en el Espíritu, donde se nos abrieron los códigos espirituales que jamás habíamos entendido, las señales de Dios. Empezamos a entender cómo Dios hablaba, cómo Dios se comunicaba con nosotros, cómo Dios mandaba mensajes a través de muchísimas señales, de muchísimas cosas que venían de un sitio y de otro, un bombardeo. Se nos abrieron los códigos celestiales. Y amados, servir era un deleite porque estábamos enamorados, como le sucedió a Jacob. Sirvió esos 7 años y dice que le fueron como nada porque la amaba. Servir era un placer porque Jacob estaba enamorado. Ese tiempo, amados, servíamos con toda nuestra fuerza. Era un deleite porque estábamos enamorados, porque habíamos conocido a Dios, una faceta de Dios que nunca habíamos caminado en ella. Desde el 2000 hasta el 2007 son 7 años, como los 7 años en los cuales Jacob sirvió por Raquel. En esos 7 años, del 2000 al 2007, Dios nos reveló y nos mostró cómo caminar en el Espíritu. Nos mostró que nuestro corazón tenía que ser para Él, que ya no éramos de nosotros, sino que nos debíamos a un propósito eterno. Y en esos 7 años, cualquier cosa que nos pidiera, estábamos dispuestas a darla o hacerla.
y además con agrado, con gusto. ¿Qué más quieres, Señor? ¿Qué más quieres? Se pasaron esos 7 años como a Jacob, como nada. Se pasaron como nada, amados. Pero viene la tercera etapa de Jacob, que fue a partir del 2007. A partir del 2007 esta casa sufrió otro cambio, como le sucedió a Jacob después que pasó esos 7 años, ya cree que va a conseguir a Raquel, pero de repente, ¿qué le pasó? Que se encontró que en su lecho no estaba Raquel, sino que estaba Lea. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos encontramos abrazando a Lea cuando pensábamos que ya teníamos a Raquel. Jacob no lo esperaba, nosotros tampoco. ¿Qué representa Raquel para nosotros? Raquel representa la revelación del reino, con todo lo que eso implicaba. Cuando se describe a Raquel, dice que era de bello semblante y de hermoso parecer. Así fue el reino, así fue algo tan bello que al verlo, ¡wow!, nos enamoramos. Eso es lo que representa Raquel, la revelación de su reino a nosotros como casa. Entonces, ¿qué representa Lea? Lea representa las hazañas, los desafíos, las heredades. Hemos visto antes que Raquel venía supeditada a Lea, ¿verdad? Raquel venía supeditada a Lea. No se conseguía Raquel sin Lea. ¿Por qué? Porque el reino, amado, la revelación del reino, el vivir en el reino de Dios, conlleva desafíos. No solo conlleva el amor, el primer amor de esos 7 años maravillosos, sino que conlleva desafíos, conlleva entrenamiento, conlleva muerte, renuncia, sacrificio. En esta casa, a partir del 2007, cambió el vocabulario y se empezó a hablar de sacrificio, de muerte, de renuncia, de dar. Cambió el vocabulario porque empezamos a abrazar a Lea, que era todos esos desafíos y esas hazañas que Dios había puesto por delante. Dios nos mostró en ese tiempo que no podíamos conseguir el reino sin abrazar el sacrificio. Yo quiero el reino, yo quiero a Raquel, pero Dios nos dijo, si quieres abrazar a Raquel, primero tienes que abrazar a Lea. Y Lea es el sacrificio, Lea es la renuncia, Lea es el servicio, aunque no te guste. Para poder alcanzar a Raquel, primero hay que abrazar a Lea. Así que Jacob tuvo que servir otros 7 años por Lea. Y no se dice que le fueron como pocos, ¿verdad? Ahí no se añade y le fueron como pocos porque amaba a Lea, no. Simplemente los sirvió a secas. Pero a pesar de esto, de que no era la más amada, Lea comenzó a dar a luz hijos. Así que fue un tiempo de multiplicación, fue un tiempo de fruto, fue un tiempo de hijos, fue un tiempo de naciones, fue un tiempo de conquistas, fue un tiempo de expansión. Esos fueron los 7 años extras que tuvo que trabajar Jacob por Lea. Y esos fueron los 7 años extras que nosotros no esperábamos, que venían después de esos 7 años. Fueron 7 años, amados, desde el 2007, llenos de muchísimo servicio. Abriendo nuestras casas de hospitalidad, de crianza espiritual, de mucho esfuerzo, de muchos desvelos, de mucho dar, pero fueron soportables. ¿Por qué? Por ver el fruto. ¿Y el fruto cuál era? Hijos e hijas del reino. Por eso Jacob pudo sobrellevar esos 7 años, porque aunque no abrazó primeramente a Raquel la amada, sino que abrazó a Lea, dijo, bueno, al menos con Lea he hallado un fruto, he hallado algo en mis manos. Bueno, al menos estoy sirviendo y estoy viendo la recompensa, que me he convertido en padre. Ha venido un nuevo tiempo para mí. Del 2007, amados, al 2014, 7 años, los 7 años de Lea para nosotros, se levantaron hijos, se levantaron patriarcas, se levantaron padres, se levantó madurez en nuestras vidas y en la casa, porque siempre que nos sacrificamos, siempre que damos, siempre que dejamos lo nuestro a un lado para hacerlo de Dios, para servir a otros, inevitablemente, indefectiblemente va a venir madurez. Y ahí es donde la iglesia comenzó a madurar. Los primeros 7 años fueron enamorarnos,
Los siguientes 7 años fueron madurar y dar a luz hijos. Y sabemos los que tenemos hijos, cómo nos cambia esa experiencia de ser padres, donde se va tu egoísmo, donde dejas de pensar en ti, donde te das cuenta que lo más importante son ellos. El cebo fue Raquel para llegar al vientre de Lea, que al final era lo que Dios quería. Lo que Dios le había prometido no fue en Betel: te voy a dar una esposa maravillosa, que te va a amar, va a ser preciosa. Eso no fue lo que le prometió. Le prometió descendencia, y esa descendencia vino a través del vientre de Lea. Por eso decimos que Raquel fue el cebo para llegar al vientre de Lea. Dios nos introdujo a la vida del reino, en primer lugar, que fue a través de Raquel, para después hacernos padres, concebir muchos hijos en el Espíritu. Raquel y Lea son necesarias e inseparables. Ambas son hermanas, ambas son esposas, ambas tienen un mismo propósito, que es alcanzar la voluntad de Dios. Tanto Raquel como Lea son necesarios, amados. Cuando Jacob vio a Dios en Betel, no tenía ni idea de lo que le esperaba por delante, pero Dios ya tenía trazado un plan, como lo tenía trazado para esta casa, amados. Sabía que íbamos a pasar esos 7 años de enamoramiento, de servicio por amor, esos 7 años de sacrificio, de esfuerzo, de renuncia, sirviendo por Lea. Pero esos 7 años de servicio extras valieron la pena por amor al fruto. Eso es lo que pensó Jacob. Bueno, no es la amada, no es la que más quiero, pero valen la pena estos 7 años de esfuerzo por amor al fruto. Esta casa vio mucho fruto, amado, muchos hijos, mucho fruto. Valió la pena el esfuerzo, decimos, vale la pena. Pero vino una cuarta fase, una cuarta etapa en la vida de Jacob. Después que Jacob se ha multiplicado, viene una nueva etapa, que es lo que hemos leído cuando él está hablando con Labán. Le dice: te he servido 14 años por tus 2 hijas, son estos 14 años que hemos visto, amados. Y después, ¿qué le dice? Y te serví 6 años por el ganado. Ahora viene la etapa de los 6 años por el ganado. Fíjate, aquí en el capítulo 30, donde estábamos leyendo, el versículo 26, le dice: tú sabes los servicios que te he hecho. Hasta aquí Jacob había servido. Pero le pregunta, que lo hemos leído en el versículo 30, pero ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Aquí hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que representa el ganado? Esos 6 años de ganado que sirvió o que trabajó Jacob por el ganado. El ganado representa los negocios. El ganado representa el afán por mantener la casa, por mantener los hijos. Fueron 6 años en los que tuvo que lidiar con los engaños y con los intereses de Labán, porque le estuvo engañando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que Jacob no se enriqueciera. 6 años en los que se dedicó a levantar su propia casa. Dice: ¿cuándo voy a trabajar para mi propia casa? Esos 6 años de ganado los dedicó a trabajar para su propia casa. Fueron 6 años difíciles, donde ya no se habla de amor, donde ya no se habla de linaje, sino solamente de intereses, de trabajo, de dinero, de mi casa, de mi futuro. Cambió otra vez el lenguaje de Jacob en esos 6 años. Labán y sus hijos se ponen en contra de Jacob inmediatamente. Durante esos 6 años dice que el semblante de Labán ya no era como antes. Hasta ahí Labán estaba muy contento. ¿Por qué? Porque le estaba sirviendo de balde. Pero de repente Jacob empieza a decir: yo quiero mi parte, yo quiero trabajar para mi propia casa. Entonces ahí el semblante de Labán cambió, su manera de actuar con él cambió completamente y ya no lo miraba como antes, porque ahora ya lo veía como un jornalero. ¿Qué significa esto para nosotros? Hemos visto la etapa del 2000 al 2007 Raquel, 2007 al 2014 Lea, pero ahora vamos a ver del 14 al año 2020. 6 años, desde el 2014 al 2020, que se acaba de concluir este año, trabajando, amados, no sirviendo, trabajando,
con afán, a causa de lo que se había levantado. ¿Qué le llevó a Jacob a querer trabajar para su casa? Pues todo lo que tenía encima, todo lo que se había levantado durante 14 años. El semblante ya no es el mismo, ya no hay gozo, había intereses de uno y otro lado, los intereses de Labán, los intereses de Jacob. Ya empezaron a decir esto es mío, esto es tuyo. Ya desapareció la palabra nuestro, antes era nuestro ganado, nuestra familia, ahora es tuyo, es mío. Hubo un gran cambio. Parecía que ya había olvidado esos días de Betel, esos días de Raquel, esos días de Lea. Eso quedaron muy perdidos, muy olvidados ya. Es la iglesia convertida en Marta, afanada y turbada con muchas cosas, olvidando que hay unos pies que están esperando a que María se siente frente a ellos y escuche otra vez, y tranquilamente escuche, que adore otra vez, que unja otra vez sus pies, que se derrame, que se llene nuevamente la casa con el olor del perfume. Hay una gran diferencia entre servir y trabajar, amados. Durante 14 años Jacob sirvió. Esta casa sirvió durante 14 años. Pero tras esos 14 años, esta casa dijo, esto parece que no ha funcionado, Estos 14 años de servicio parece que a mí no tengo remuneración. Ya es hora de trabajar para mi propia casa. ¡Wow! Y eso fue un cambio terrible. Porque la presión que sentía él de todo lo que tenía encima, hijos, concubinas, esposas, una familia sobre él, le llevó a pensar en que en intereses, en trabajar, no, mira, esto no nos ha funcionado muy bien, así que ahora vamos a ponernos a trabajar. Amados, y la casa se puso a trabajar. Y eso lo aplicamos a nuestras familias y a nuestras propias vidas personales, igual que yo, tú también, amado, que formamos esta casa. Hemos empezado a trabajar para nuestra propia familia. Yo ya he dado mucho, yo ya he hecho mucho, yo ya serví, yo ya hice. 14 años. Eso pensó Jacob. Ya he tenido bastante con 14 años de servirte de balde. Ahora voy a trabajar para lo mío. Ahora voy a levantar mi casa. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos lavado las manos, como hizo Jacob. Dijo, no, ahora voy a trabajar, pero lo que trabaje va a ser para mi rédito, mi beneficio, mi familia, mi casa. Y se olvidó de aquella palabra de Betel. Y se olvidó de aquellos años de enamoramiento, de esos 7 primeros años tan hermosos, de esos 7 años siguientes de hazañas, de multiplicación, de reino. Y cada uno corrió a edificar su propia casa, amados, olvidando el propósito de Dios. Esos 6 años de Jacob por el ganado fueron 6 años muy tristes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Sí, se enriqueció, claro. Si tú te dedicas a trabajar, si tú cierras tu mano, si tú solamente te dedicas a tu familia, a lo tuyo, decir, no, es que eso ya pasó, eso ya fue, te vas a enriquecer. Pero ¿cómo estaba el corazón de Jacob? Fíjate lo que le rodeó. El semblante de los que le rodeaban ya no era el mismo. Ya no ves a Jacob dándole besitos a Raquel, sino simplemente pensando en trabajar, en cómo tener más. Eso era todo. Y para la iglesia, convertida en Marta, amados. Dios nos dijo a principios del año 2020 que el número 20 era un número de tiempo cumplido, un tiempo cumplido. Y esa fue la palabra del primero de año del 2020, un tiempo cumplido y un tiempo de madurez. Y así fue con Jacob. Jacob culminó sus 20 años en casa de Labán, estuvo exactamente 20 años en casa de Labán. Culminó sus 20 años para regresar a la casa de su padre. De allí salió y allí debía regresar, porque esa era la voluntad de Dios. Él se entrevista con Raquel y Lea, les pone cuál era su plan, y tanto Raquel como Lea están de acuerdo en regresar con su esposo a la casa de su padre. Había que regresar a la tierra de la promesa. Jacob ya tenía descendencia, como Dios le había prometido, pero le faltaba una cosa, le faltaba la tierra. Eso todavía no lo había conseguido. Dios lo sacó de su tierra para levantarle la descendencia,
para después regresar con esa descendencia a la tierra. Dios iba a cumplir su palabra que había dado 20 años atrás. Dios no se había olvidado de lo que había salido de su boca. Dios no se había olvidado. Y Dios no se ha olvidado de lo que Dios le dijo a esta casa, amados. Yo recuerdo la primera palabra que Dios trajo hace 20 años atrás, fijaros si hace tiempo, en Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa palabra vino en el año 2000 a nuestras vidas y hemos comprobado a lo largo de estos 20 largos años que Dios no se ha olvidado de su palabra, que de esta pequeña manada al Padre le plació darnos, revelarnos su reino. Quizá tú te has olvidado, Dios no se ha olvidado. Quizá habían pasado tantas cosas con la vida de Jacob, habían pasado tantos años que parecía que aquello, bueno, lo de Betel, vale, qué buena experiencia, bonita experiencia para contar, qué escalera tan bonita. Pero lo que Dios quería era conseguir su propósito eterno, y eso es lo que Dios desea con esta casa, conseguir el propósito de su corazón. En el año 20 vino la liberación de Jacob, en el año 20 vino el llamamiento, vino el cumplimiento de la promesa, esperando 20 años para el cumplimiento total de la promesa. Fijaros que esta palabra no ha sido lanzada al principio del año 20, pero yo os tengo que confesar que cuando Dios me habló de la palabra primera, el año pasado, se lanzó esa palabra del tiempo cumplido, de la madurez, toda esa palabra que Dios nos había hablado para el año 20, Dios me habló de esto. Dios me habló me reveló ese misterio de esos 20 años divididos en 7, 7 y 6. Y yo le dije: Señor, pensé que el siguiente domingo lo tendría que dar, pero Dios me dijo: no, no es el tiempo para que lo des. Y os aseguro, a nadie le he dicho esta palabra porque estaba guardada en mi corazón, porque Dios me dijo: guarda esta palabra en el corazón. Y yo dije: pero Señor, se va pasando el año 20 y no me das oportunidad de darla. Y el Señor me decía: no, todavía no. Cuando acabó el año 20, Dios me dijo: ahora es el tiempo. Por eso hoy estoy aquí dándote esta palabra, que parece del año anterior, pero no, amados. Esta palabra se tenía que dar cuando se cumplían los 20 años, no al principio del año 20, sino al final del año 20, porque fue cuando cumplió los 20 años Jacob que comenzó una etapa nueva, un año de cumplimiento, porque ahora es cuando se han cumplido los 20 años de esta casa, desde el 2000 al 2020. En ese año Jacob salió y comenzó a caminar hacia su verdadero propósito y a su verdadero destino. ¿Y sabéis cómo lo hizo? ¿Qué es lo que nos depara para los siguientes años? ¿Qué es lo que Dios desea? Dios nos lo va a revelar, y si Dios lo permite, pues si Dios me da esa revelación, poder compartirla con vosotros. Porque hasta aquí es todo lo que ha pasado. Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que Dios desea para nosotros? Así que recibimos esta palabra de parte de Dios revelada. Yo dije: esta es una palabra para la casa espiritual, porque es una palabra completamente para nosotros, que lo entendemos nosotros. Y espero que la recibas en tu espíritu como Dios me la ha hecho recibir. Es más, tengo que deciros que esta noche Dios me dio un sueño que me ha confirmado completamente esta palabra. Es un sueño que me he despertado pues muy sobresaltada y maravillada de la exactitud de las cosas, confirmándome cada una de estas etapas. Y ha habido paz en mi corazón, porque aunque yo sabía que esto no podía venir de mí, yo puedo leer ese versículo 20 veces y jamás voy a pensar en nosotros ni en todo esto, pero aún Dios en su misericordia Dios me lo ha confirmado mucho más en esta noche, para que tuviera paz en daros esta palabra. Así que la recibimos de parte de Dios y vamos a ver qué pasa a partir de ahora y qué es lo que Dios desea para nosotros como casa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres el que viene a revelar. Tú eres el que viene, Señor, a mostrarnos los tiempos, los misterios de los tiempos, los tesoros escondidos, Señor, las cosas que nos haces vivir y que tantas veces ignorantemente pasamos por ellas. Pero, Señor, gracias por hilar. Gracias por poner, Señor, como en un puzzle, cada pieza en su lugar, para que hoy nosotros comprendamos cómo nos has traído, qué has querido de nosotros durante estos 20 años. Y queremos venir a pedirte también perdón.
Señor, por haber olvidado el propósito, por haber dejado lejos a causa del afán, de la ansiedad. Te pedimos perdón por estos 6 años, Señor, y te rogamos que tú nos encamines hacia ese propósito que tú tienes. Gracias por esta casa, nunca nos has dejado, nunca nos dejarás. Yo te bendigo y te alabo, Señor, y que esta palabra dé fruto al 100 por 1 en nuestros corazones y sirva para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús seas bendecido. Amén.